ahora ya sí que empiezo. Bueno, habremos dejado el otro día y ayer en aquellos elementos arquitectónicos que tienen que ser sustentados. Habíamos visto el caso del dintel, que es el elemento arquitectónicamente más simple. Habíamos visto el arco y a continuación pues lo que vamos a ver es de qué manera se puede cubrir un espacio. Daros cuenta de antes de que el ser humano fuera sedentario, lo que buscaba era estar protegido y por tanto tener algo que le sirviera como techo para estar a cubierto. Por tanto, pues cómo se podía cubrir, por tanto, esas construcciones que pudieran ser de planta cuadrada, rectangular, triangular, poligonal, circular o mixtilínea, pues mediante diferentes sistemas. Por un lado tenemos las estructuras arquiclavadas, dentro de las cuales pues cabría mencionar el caso de los artesonados de madera. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos a mano de estructuras arquiclavadas? Pues únicamente lo que tenemos en clase, es decir, elementos dispuestos horizontalmente para cubrir ese espacio. Evidentemente no está cubierto de madera. Si hubiera sido una construcción de hace unos cuantos años, pues quizás se hubiera podido recurrir a un sistema más parecido al de los alfarajes. Pero al ver este espacio, ¿en qué estaríamos pensando? Pues que se ha cubierto con la denominada bovedilla, habría una estructura realizada con vigas de hormigón y barras de hierro, se habría recubierto con ladrillo. En la actualidad pues viene a ser también muy común que se cubran con placas de yeso, es decir, el denominado pladur. Bueno, acerca del caso singular de los artesonados de madera, pues estos van a constar de diferentes elementos y van a presentar diferentes tipos, respondiendo pues a las necesidades constructivas que pudiera haber, pero también hay que tener en cuenta de que estos artesonados surgidos en la España medieval y propias de los constructores mudéjares, también hay que tener en cuenta de que los hispano-musulmanes de Al-Ándalus también recurrían a dichos artesonados para cubrir los espacios, pues van a idear sistemas con una complicación cada vez mayor. Bueno, ya para abordar, digamos, este caso concreto, pues vamos a ver, de todos modos, pues cómo serían pues vamos a ver, por tanto, de qué tipos nos encontraríamos y también cómo estos pues, van a tener una forma determinada en función
espacio que se quiera cubrir. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, sí, porque se va cargando la presentación. Bueno, esta sería de todos modos una vista, sección. Y la vista, digamos, por el Bueno, imaginad que se quiere cubrir un espacio y que no se quiere ver cuál es la estructura que hay para montar la carpintería de un tejado a dos aguas. Bueno, pues en tal caso, ¿qué es lo que haríamos? Pues emplearíamos vigas de madera que irían de un extremo a otro y dispondríamos también de otras que van en perpendicular. Al fin y al cabo, nos encontraríamos con esas vigas, un grosor y luego tableros por encima. Bueno,
semejantes, es decir, las vigas metálicas se unen a través de estribos, por ejemplo. Las estructuras también se atirantan para poderse cubrir. Todo ello teniendo en cuenta de que, claro, las piezas metálicas son más estrechas, pero son más largas y más resistentes. Bueno, ¿con qué nos podemos encontrar si cortamos de esa manera y por tanto vemos el alzado con esa sección? Pues nos encontraríamos con los girantes, nos encontraríamos también con los pendolones, que lo que hacen es, pues precisamente, pues, unir la parte correspondiente al tirante con la hilera, los pares correspondientes que se van a colocar en oblicuo siguiendo la forma de la cubierta, los gabarcones que se ponen también en oblicuo pero que se pondrían en sentido contrario para reforzar la estructura. Aquí podemos observar mejor la hilera, la que viene a ser, digamos, esa viga maestra que actúa de cierto modo como si fuera una clave que se encuentra justo en la parte superior. Y estos elementos que son los cuadrales, que hacen que estos artesonados tengan un aspecto osavado, que la planta pase a ser cuadrada o cuadrangular a osavada. Bueno, ¿qué son los canes? De todos modos, que veis aquí por debajo de los tirantes sosteniéndolos. Bueno, pues daros cuenta que para reforzar la estructura, para evitar que se tensione demasiado, pues se colocan piezas a modo de zapatas para mejorar la sujeción. Esos serían los canes. Bueno, sería algo que he señalado aquí. Bueno, la parte correspondiente a un alfarje. Es aquí un tirante y aquí un cane. No lo puedes poner en blanco, no se ve desde aquí. ¿Qué? No se ve la letra desde aquí. Julio, ¿qué has puesto? Tirante y qué más. Madre mía, para una vez que te pones atrás de todo. No, porque no quito el sitio. No. ¿Qué quieres? ¿Que me vaya aquí? ¿A que me tengan vigilada? Yo voy a volver a escribir de nuevo, pero bueno. Tirante, muy bien. ¿Tirantes cuántos hay en una estructura metálica? ¿Dos o más? Los ¿Qué quieres? que sean necesarios. Entonces los otros son pares, los que van de arriba son pares, los tirantes son en horizontal y los otros son en oblicuo. Vale. Bueno, pues en un alfarje nos vamos a encontrar con toda la superficie cubierta con piezas de madera dispuestas de manera paralela o perpendicular. Bueno, ¿y cuáles serían esos otros elementos que se van a
se van a ir utilizando? Bueno, pues se van a utilizar vigas más estrechas, llamadas limas, que luego además se van a cruzar en horizontal con tablones. Y fruto de esa combinación vamos a tener esa otra parte que va a recibir el nombre de testero. Es decir, todo el espacio que se va a cubrir con esas vigas y tablones en posición horizontal va a recibir esa denominación. Y el par, Julio, el par que se une al estribo, Todas las piezas se unen a un estribo. todas van a un estribo, ¿no? Todas van a tener sus correspondientes estribos para evidentemente estar unidas unas a otras. La función del tirante para que no se hunda el tejado, ¿no? La cubierta. Impedir que se Evidentemente. Digamos que vienen a ser en horizontal, por buscar algún tipo de equivalencia al de los pilares y contrafuertes en vertical. Bueno, las limas vendrían a ser estas. Las pequeñas. Estas más pequeñas, por encima ya estarían los tablones. Bueno. El siguiente tipo sería la armadura de par y nudillo. Bueno, el tipo de cubierta de carpintería más sencilla, en la cual nosotros podríamos ver pues, desde el interior la estructura de una cubierta a dos aguas, sería la armadura de par pero claro, ¿qué es lo que pasa con una cubierta de este tipo? Si el espacio en vez de ser pequeño es relativamente grande, pues el tejado va a estar en una situación inestable. La estructura se puede venir abajo, así que habrá que buscar reforzarla. Quizás me interesa pues, cubrir todo el espacio de un extremo a otro y realizar un alfarje, sino asegurar unas partes y luego cubrir una zona con un alfarje de un tamaño menor. Así que claro, el testero correspondiente sería más pequeño. Claro.
Si esto de sección lo veríamos así, una armadura de par y medio lo veríamos de otra manera. Lo veríamos, digamos que tal que así. Claro, visto en sección, visto en planta, el aspecto sería, digamos que el siguiente, teniendo en cuenta los siguientes elementos. Bueno, de azul, dibujo el par, y de verde el nudillo. Como cuál es el aspecto que tendría, sería así. Bueno, de rojo vuelvo a pintar los tirantes. Bueno, al realizar de todos modos pues, este tipo de cubiertas, la hilera que se encuentra en la parte superior y donde están unidos mediante estribo los correspondientes pares a uno y otro lado, pues no sería visible. Daros cuenta, por ejemplo, de que, claro, si hay un edificio en el cual hay varias plantas y por encima hay otras estancias, lo que nos va a interesar es tener una alfara. Pero si, por ejemplo, se trata de una iglesia donde evidentemente la construcción solo va a tener una altura, no va a haber un piso superior, ni va a haber una división en estancias, pues entonces a los constructores lo que les va a interesar es emplear una armadura de par y nudillo que asegura más la cubierta, pero que también va a hacer que de todos modos pues, esos elementos estructurales de la carpintería no estén visibles. Así que se juega tanto con la estética, pero también con la propia seguridad constructiva. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de ello. De ahí que veamos esa forma
de Artesa que vendría corresponde, por tanto, a esa cubierta de dos aguas que se encontraría ya en el exterior con sus correspondientes tejas. Luego, aunque disimulado por la labor de carpintería, veis de todos modos cómo están los nudillos correspondientes y los correspondientes pares. Bueno, vais entendiendo un poco cómo se va recurriendo a esos sistemas. Yo lo estoy entendiendo mucho mejor que el año pasado porque lo tenía medio dibujar todo. Bueno. Bueno, pues a continuación tenemos en cierto modo una variación de la armadura de par y nudillo, que es la armadura de lima y bordón. ¿Y qué? ¿Por qué se emplea? Bueno, tenéis de todos modos estos cuadrales que sirven de refuerzo de la estructura, pero hay que tener en cuenta una cosa. Imaginaros que en vez de quererse cubrir un espacio con una cubierta a dos aguas, lo que se quiere es cubrir un espacio con una cubierta a 4. Así que claro, esto no nos sirve. Hay que emplear pares en los 4 lados y recurrir a los nudillos para obtener, digamos, ese aspecto visto así. Nos hace ver, por tanto, que ese testero tiene un tamaño, digamos, menor y que tiene un aspecto cuadrado, o que lo podía tener cuadrado. Bueno. Para poder cubrir ese espacio, lo que se van a tener que utilizar son otro tipo de vigas que en planta las veríamos dispuestas así en diagonal. La armadura. De lima y bordado. Las primas bordones serían estas que he pintado de naranja.
haya visto los nudillos. Y los pares. De lima y bolo. Bueno, lo que sirve también de todo el modelo estivo para sostener la estructura serían todas estas vigas que estarían pues, en los 4 lados y que servirían a modo de estivo. De ahí que tenga pues, ese aspecto tropeciidal, esa forma de artesa en los 4 lados, como podéis observar en la imagen de abajo a la derecha. Bueno, la armadura ochavada. Se va a emplear cuando se quiere convertir un espacio cuadrangular en octogonal. Pasar de un cuadrado a un octógono o un rectángulo a una forma ochavada. Para ello se tiene que recurrir a 2 elementos. Nuevamente a las limas, en este caso limas muamares, y a los cuadrales. Los cuadrales, digamos que vendrían a ser los elementos, digamos, equivalentes a las trompas o a las pechinas que se utilizan para sostener las cúpulas. De momento lo que me ha salido ha sido un cuadrado torcido. La amarillo no. Bueno, pues en primer lugar hay que señalar los cuadrales que permiten que ese espacio se convierta en un espacio ochavado.
Así, por tanto, se van creando paños que se van a ir cubriendo, teniendo en cuenta que se van a utilizar, por tanto, esas limas muhammares para cubrir esos espacios. Bueno, y a este espacio, de todos modos, vendría a ser en buena medida el equivalente a una pechina, porque no deja de ser un espacio triangular. Los cuadrales, ¿cuáles son exactamente? Los cuadrales son los que he señalado aquí de amarillo. El lado del cuadrado es cuadrado, ¿no? No, Ah, eso. 4 cuadrados. Hay 4 cuadrales, 8 limas muhammares. Bueno, el aspecto sería ese, aunque bueno, en esta armadura chavada que tenéis del convento de San Antonio el Real de Segovia, veis que la complicación es todavía mayor. En el caso del Palacio de Pedro I el Cruel, del Palacio de Pedro I el Cruel, en las Reales Alcázares de Sevilla, pues tiene toda esta labor de lacería, también claves pingantes, grabadas ahí en la carpintería, etc. Bueno. Y luego ya, pues, naturalmente ya en el siglo XV, todavía en el siglo XVI, pues aparece una armadura todavía más complicada. Porque imaginaros que lo que se quiere hacer es cubrir una capilla poligonal con una armadura de madera, con un artesonado, en lugar de recurrir a una bóveda de piedra.
Pues bien, pues lo que se va a hacer es dividir el artesonado en diferentes paños, multiplicando el número de limas y recurriendo pues nuevamente a los pares, a los nudillos para levantar una estructura. Por tanto, la armadura de paños. Bueno, las hay de gran complicación, las hay de 5 paños, las hay de 7, las hay de 9, incluso. Pero bueno, de todos los modos, pues imaginaros que lo que se quiere es cubrir un espacio resultante, digamos que tal que así. No, primero voy a dejar un espacio. Voy a acercarme. Voy a empezar de dentro a fuera, que es mejor. Bueno, esta sería, digamos, la armadura de paños. Donde se van a multiplicar pues, el empleo de limas muámares para su realización. Me dejo un espacio en la parte superior porque esto tiene también su correspondencia en alzado. Como veis, es una sección que está ahí a la derecha. Bueno. Tenemos nuevamente cuadrales y esa multiplicación de limas muámares. Bueno, donde se encontrarían los correspondientes nudillos, los cuales se clavaría pues, toda esta labor de carpintería con la correspondiente lacería, sería el llamado almizar.
Bueno, al ser una armadura de 5 paños, ¿dónde se encontrarían los pares sobre los cuales están las tejas? Pues se encontraría, curiosamente, aquí. Esto no sabe hacer, esto es una flexible. Bueno, visto en sesión, lo dibujo casi más por aquí a este lado. Esto yo me imagino que lo habréis dibujado o directamente ya no lo vais a dibujar. Bueno. Vamos a ver 5 paños. Bueno, esto que había hecho en rojo sería un paño. Esto otro en azul sería también otro paño. Y el paño que se encuentra en la parte superior, el que está en la parte de arriba sería la almizcle. Bueno, pues tenemos un edificio que tiene este caso. Que pone correspondiente tejado a 2 aguas, ¿no? O a 3 aguas, a 4 como lo cubrimos con una armadura de 5 paños. Pues sería de la siguiente. Voy a hacer un poco más tendido. Vale. Bueno, imaginaros que tenemos aquí delante una armadura de par y nudillo. Los nudillos en su momento les había pintado de azul, ¿no? O de verde. De azul. Bueno, para que veamos mejor. Los nudillos eran verdes. Más arriba. Y de azul había pintado los pares. Pues bien, para poder realizar el paño, entonces se tendría que hacer esto. Estas otras vigas que lo que van a hacer es dar esa forma, que en cierto modo pues nos puede recordar a una retícula que va haciendo que por la multiplicación de lados se forme una suerte de bóveda o de cúpula.
esta no de otro. Y ahí nos encontraríamos con los rodillos correspondientes al altar. Bien. Bueno, ¿lo vais entendiendo? Sí, más o menos. Pero claro, ¿qué sentido tiene esto? Pues crear de todos modos una obra en la cual toda esa estructura de carpintería, con esa multiplicación de vigas, queda oculta mediante una estructura de madera. ¿Por qué? Claro. ¿Con qué nos podemos encontrar? Pues con una armadura, por ejemplo, de 7, de 5, o los mismos de 7. Bueno, de 5 paños, como es el artesonado de la capilla mayor de la iglesia del monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Porque claro, ¿qué es lo que se hace? Pues se monta las llamadas carpinterías de arma. Creas una estructura y la disimulas con una serie de elementos que van a incluir tableros, pero donde se van a clavar pequeñas piezas de madera, formando una labor de lacería, incluyendo también claves a modo de las que se utilizaban en las bóvedas de crucería de la época. También evidentemente se van a pintar, se van a dorar con pan de oro en ocasiones, se van a incluir pinturas, naturalmente sobre madera. Así que claro, sobre toda esa estructura pues se va a montar otra estructura, toda esa carpintería de armar, formando esos paños que van a disimular toda esa estructura. De una manera, digamos, diferente a lo que se hacía con los alfarjes. Los elementos estructurales en un alfarje están visibles y para cubrir los huecos se van clavando pues, esos tablones de madera. Sin embargo, aquí sucede al revés. La estructura está por encima y no se ve. Porque claro, aquí se ven los pares, los nudillos, las limas, los estribos. No. Incluso se llega a recrear la estructura de los mocárabes que se realizaban por aquel entonces mediante estucos. Bueno, luego además, pues qué tipo de motivos nos vamos a encontrar, pues esos motivos que eran habituales en Al-Ándalus y en otros elementos de las manifestaciones artísticas del arte mudéjar. Dentro de esa labor de lacería, donde nos vamos a encontrar con formas geométricas que nos pueden recordar a osagos, a estrellas, a ruedas, etcétera, etcétera. Bueno, más ejemplo, luego, naturalmente, ese auténtico horror vacío que nos vamos a encontrar en los artesonados, pues ya en el siglo XVI, pues en cierto modo va desapareciendo, se van simplificando las formas. Los motivos geométricos van a ser más sencillos, más reconocibles. Y luego además, pues otros elementos, digamos, que van a estar más visibles, como por ejemplo la decoración heráldica. Tenéis, por ejemplo, pues estos dos que se encuentran en el Palacio de la Alfajería. Claro, más lujoso el de la izquierda, el de la derecha es más sencillo, aunque está presente, entre otras cosas, el emblema de los Reyes Católicos. Otro ejemplo de artesonado
renacentista es el del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en el cual pues, veis ese espacio que en cierto modo nos puede recordar a los casetones del alfarje anterior, pero donde están presentes pues, elementos colgantes y toda esa red en la que se forman estrellas y también hexágonos. Bueno, aquí ya de todo, ¿no? Lo veis un poco más en detalle, cómo se ha trabajado también con la policromía, con el pan de oro, etc. Bueno. Vamos a continuar. Bueno, la madera yo les había dicho que tiene varios inconvenientes y entre ellos está el tamaño limitado de la madera. Así que claro, si se quiere cubrir un espacio de mayor tamaño, también buscando medios para que la construcción sea más sólida, entonces los constructores van a recurrir a la bóveda. Claro, en las bóvedas se van a utilizar arcos. Y de hecho, el primer tipo de bóveda no viene a ser más que una continuación en el espacio de arcos que se disponen paralelamente unos a otros. Las primeras bóvedas serán bóvedas falsas, igual que los primeros arcos eran falsos arcos. Se realizaron mediante la aproximación de sillares o sillarejos en hilera. Claro, cuando al pensar en una bóveda, estamos pensando en una bóveda de cañón con arcos de medio punto, pero no tiene por qué ser así. La bóveda de cañón lo que viene a ser es la prolongación en el espacio de arcos dispuestos paralelamente unos a los otros, pero pueden ser arcos apuntados, por ejemplo, o arcos rebajados, o arcos peraltados. Aún así, de todos modos, podemos reconocer perfectamente qué tipo de bóveda es y cómo se construye. En este edificio, yo no recuerdo si se trata de la iglesia de San Miguel de Lillo, en Asturias, observamos cómo se emplea una bóveda de cañón y lo reconocemos también por el uso de estos arcos de refuerzo, los llamados arcos pajones, realizados en piedra de sillería. El resto de la bóveda está construido con una mezcla de cantos y de cal, formando por tanto ese mortero. Porque al fin y al cabo, a la hora de construir las bóvedas, ¿qué era lo que había que hacer? Pues emplear una estructura de madera con la correspondiente forma para evitar que en la construcción de la misma la estructura se viniera abajo. Bueno, si una bóveda nos permite cubrir un espacio cuadrado, rectangular, prismático, pero también anular en forma de anillo, ¿qué pasa si queremos cubrir un espacio circular? Pues en tal caso lo que haríamos sería coger la forma de un arco y hacerla girar sobre sí misma. Resultado, una cúpula. Bueno, las cúpulas no tienen por qué cubrir exactamente un espacio circular, pero claro, en su origen fueron así. Al fin y al cabo se puede adaptar el espacio que se puede cubrir a la misma forma de la cúpula. Pero también se puede adaptar un espacio cuadrado o cuadrangular a un espacio circular, ya veremos cómo. Bueno, una cúpula, ¿qué elementos tiene? El mar, pues necesariamente tiene que tener uno, pero es habitual que cuente con dos o incluso los tres que son visibles en la diapositiva de la imagen.
estamos ante la cúpula más famosa del mundo, junto con la del Capitolio de Washington, que es la de la Basílica de San Pedro del Vaticano, obra de Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel se inspiró en otra cúpula bastante famosa por cierto, que es la de la Catedral de Bilbao. Por ello va a utilizar esos tres elementos. Bueno, el que necesita toda cúpula para ser digna de ese nombre es el casquete. Generalmente pues va a tener una forma semiesférica o puede de todos modos pues rebajarse un poco o presentar una forma más o menos apuntada como la que tenéis en la imagen. Sosteniendo el casquete nos podemos encontrar con un elemento que sirve para reforzar la estructura, realzarla también e iluminar el interior abriendo vanos. Que es el tambor. ¿Por qué el tambor sirve para realzar la cúpula? Bueno, pues evidentemente, colocando ese elemento de forma cilíndrica por debajo, lo que va a hacer es que la cúpula sea más alta. Pero, ¿por qué sirve para reforzarla también? Bueno, pues, daros cuenta, las cúpulas van a estar por encima de la estructura de un edificio. Para reconducir el peso de la misma, se va a utilizar ese elemento vertical para reconducir las fuerzas. Así, ese tambor lo que va a permitir es que el peso de la propia bóveda se dirija hacia 4 enormes pilares que se encuentran en el interior del edificio. Bueno, tenemos el tambor, tenemos el casquete, que es esto que está aquí encima, pues la llamada linterna. Bueno, la linterna permite iluminar también el interior del edificio, sirve también para realzarla, y sirve también para reforzar la estructura. Bueno, ¿por qué sirve para reforzarla? ¿Por qué poner más peso en la zona correspondiente a la clave de la cúpula va a hacer que la construcción sea más sólida? Pues porque sirve también para redirigir las fuerzas y empujes hacia los puntos que quiere que el arquitecto vaya en una dirección determinada y no hacia otra parte, poniendo en peligro la estabilidad de la construcción. Bueno, para hacernos una idea de por qué poniendo más peso encima el edificio va a ser más sólido, va a estar más seguro, os voy a poner un ejemplo diferente. Bueno, daros cuenta en el caso de las construcciones góticas. Bueno, tienen contrafuertes en el exterior, como los edificios románicos, ¿no? Y tienen unos arcos de descarga llamados arbotantes que permiten llevar esas fuerzas debido al peso de las bóvedas hacia esos pilares. Bueno,
esto se está torcido porque entonces ya sí que... Entonces sí que se cae. Lo hemos visto ayer. Madre mía, pero así vamos, se caería si que hiciera falta un terremoto. No me pillamos. Bueno, ¿cómo reconducir, digamos, esas fuerzas hacia el exterior del edificio de manera segura? Porque claro, el peso va en esta dirección. Y claro, si va en esta dirección, se supone que iría en esta. La tensión se iría de tal manera que, claro, el edificio se resquebrajaría, se abriría por los lados, la cubierta se vendría abajo y, bueno, pues adiós a la Catedral de Burgos, por ejemplo. Pues bien, para evitar ese problema, para hacer que esto vaya en esta dirección, entonces lo que se va a hacer es colocar un pináculo. Y claro, el peso del pináculo, que no deja de ser un elemento vertical puesto sobre el contrafuerte, pues va en esta dirección. No deja de ser más que un elemento de forma más o menos piramidal o cónica. Así que claro, esto hace pues, que evidentemente el edificio sea más estable y que por tanto pues, todas estas fuerzas vayan en ese sentido y por tanto la estabilidad del edificio no se vea comprometida. Pues bien, algo semejante es lo que sucede con las linternas de las cúpulas. Bueno, si una cúpula se emplea para cubrir un espacio circular, esta pues se va a apoyar directamente sobre el muro. Pero ¿qué es lo que sucede si se quiere cubrir un espacio cuadrado? Pues se va a recurrir a dos métodos. Curiosamente, el que es más complejo es el que apareció primero y más tarde aparecería el que tenéis arriba, que es más simple. Bueno, en tiempos del arte románico, hacia el año 1000, 1100, había arquitectos que no estaban muy seguros a la hora de levantar una cúpula y piensan que, bueno, la manera más segura que hay es convirtiendo un cuadrado en un octógono. Tenemos aquí la correspondiente forma de la cúpula, así que lo que van a hacer es utilizar unos arcos de descarga llamadas trompas, que convierten por tanto ese espacio en un espacio octogonal, pudiendo levantar así una cúpula. Además, de todos modos, pues podéis observar que esta tiene aristas y que la linterna también tiene una forma octogonal. Pero claro,
para sostener una cúpula podría resultar más sencillo, podría resultar más complejo, pero se iba a contar con una mayor estabilidad si se convertía un espacio, es decir, un espacio cuadrado directamente en un espacio circular. Y para ello había que utilizar unos triángulos curvos llamados pechinas. Ya, coger la lámpara, es mejor que si yo era ¿Bien? Ella no se ve. No se ve nada. Yo estoy aquí. A ojo de la mujer. A ojo de la mujer. Claro. Sí. Aquí preguntas No te tienes que ir, pero no voy a decir la verdad. Sí, sí, sí. bueno, otro día lo pongo en otro sitio ¿Y qué mejor. más da? Si me llevamos diciendo broma. Bien, se nota, ¿eh? No, sí, ya lo sé, pero que digo que antes estaba puesto Ya, por ahí, Poco más más adelante. adelante. Sí, lo tenéis más en el centro de la A la clase. altura de Martín. Lo que pasa es que estas horas para que no están a la luz. Ah, Cuando estés ahí, bueno. No, pero hace falta la grado. Si El no, no store ese que está ahí a levantarle, que está ahí pegando la pared. está ahí. Levantarlo. También entrar a la Para que veas la luz. No, pero es mejor que esté este lado. sí, porque dentro de unos días. Bueno, vamos a seguir. Bueno, hay diferentes tipos de cúpulas, también de bóvedas. Dentro de las bóvedas, pues aquí tenéis una bóveda falsa, la denominada bóveda maya. La malla. Tenéis también, pues, dentro de la bóveda de cañón otros tipos, como la bóveda de cañón peraltada. Si se utilizan arcos peraltados, pues la bóveda va a tener esa forma. También la de cañón apuntada. La bóveda de arista, que es fruto de la intersección de dos bóvedas de cañón, que claro, cuando se pensó en reforzar sus estructuras, empleando nervios que se cruzaran entre sí, entonces apareció la bóveda de crucería. La bóveda anular es nada menos que una bóveda que cubre un espacio evidentemente anular, y la bóveda de cuarto de esfera vendría a ser una semicúpula y recibe el nombre también de bóveda de horno. ¿Y la bóveda plana se puede considerar bóveda si es plana? Sí, date cuenta de que un arco adintelado es un arco en el cual las dovelas se disponen de una manera en la cual se forma un dintel, una estructura de horizontal. Pues bien, si se van poniendo los correspondientes elementos en una bóveda para formar una estructura adintelada o más o menos adintelada, vendría a ser una bóveda plana, que tiene su correspondiente clave. Vendría a ser hasta cierto punto semejante a las bóvedas vaídas. Porque las hay que tienen una apertura de arco
tan pequeñas que prácticamente son planas. Es el caso de las llamadas bóvedas catalanas que están presentes en varias de las estaciones de metro de Nueva York. Bueno, y luego ya con respecto a los tipos de cúpulas, pues bueno, la que hemos visto de San Pedro del Vaticano pues viene a responder a este modelo, diríamos que radial. Sería el más semejante, porque claro, se pasa de las cúpulas sean simplemente lisas, disponiendo los elementos, encajándoles unos con otros hasta utilizar finalmente la clave correspondiente, o el elemento que actuaría como clave que es la linterna. Para evitar tensiones, pues se utilizarían, digamos, estos elementos concéntricos a modo de la cúpula del patrón de Roma, pero claro, con el tiempo van utilizándose más elementos pues para reforzar la estructura de que se presente la cúpula de tipo Schweitzer, la geodésica, la reticulada. Pero claro, también hay cúpulas que tienen formas inversas. Estarían pues, las cúpulas de ambos entrelazados, los de mocárabes, de tradición hispano-musulmana. La venerada, también propia del mundo islámico. La bulbosa, que claro, también hay que tener en cuenta una cosa. Las cúpulas con forma de bulbo pasaron por un lado a la India, debido a los mongoles. Y al mundo de la Iglesia Ortodoxa rusa, por otro. También debido a los mongoles, porque al fin y al cabo, si pensamos en una cúpula bulbosa, pues ¿en qué edificios estaríamos pensando? Bueno, en primer lugar, el Taj Mahal. Bueno, ahí lo veis. Sin lugar a la duda, pues el edificio más famoso de la India. Un edificio que es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y luego, por otro lado, pues por poner un ejemplo, edificio perteneciente al cristianismo ortodoxo ruso, estaría el caso de San Basilio de Moscú. Aunque de todos modos también como ejemplo pues podría haber tomado la iglesia de Santa Sofía de aquí. Ahí lo tenéis, además pues ya se trata de un edificio del siglo XIX en el cual pues, las formas son más caprichosas, el bulbo digamos está más acusado, las cúpulas se levantan sobre dobles tambores, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir con los elementos sustentantes, los que sirven para sujetar. En primer lugar, el nudo. Bueno, los muros vienen a ser elementos que no solo sirven pues, para sujetar, para sostener bóvedas, cúpulas, elementos arquiclavados, etcétera, sino que también sirven
separar espacios. Al fin y al cabo, pues el muro más famoso del mundo, el muro de Berlín, ¿forma parte de un edificio? No. Servía pues, en su momento para separar el Berlín oriental del Berlín occidental. Las murallas también son muros. ¿Y qué finalidad cubrían? Pues evidentemente formar parte de un edificio para sostener una cubierta, no. Eran elementos defensivos. Se acompañaban pues, con torres, corredores y otros elementos que no eran. Bueno, los muros pueden ser de muchos tipos de materiales. Pueden ser de ladrillo, de piedra, de hormigón y también de una combinación de materiales, como que veis ahí, de piedra y de ladrillo. Están también los pilares. Bueno, los pilares son elementos que se levantan verticalmente, tienen una sección cuadrada, poligonal, circular, mistilínea. Al fin y al cabo, pues hay pilares con forma de estrella, con forma de cruz, con forma lobulada o semejante a un trébol, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia tienen los pilares con respecto a las columnas? ¿En qué se diferencian? Porque La columna tiene que tener una base. no solo por la sección que tiene, sino también porque las columnas tienen que tener una serie de elementos. Yo, bueno, lo digo siempre. Cuando uno pues se da contra una columna en el garaje o en un parking, pues no se da contra una columna, se da contra un pilar. Bueno, en primer lugar, las columnas son circulares. Eso en primer término. Así que lo que veis aquí en este pórtico, en este soportal, pues son pilares. Y luego además tienen que tener, salvo una sección, 3 elementos. ¿Y cuáles son? Bueno, pues salvo las que son de ese tipo, que son más de orden dórico, tienen que tener un capitel, un fuste y una base. Bueno. ¿Para qué sirve cada cosa? Bueno, pues todo tiene su origen en las primeras construcciones. Imaginad que se quería levantar un pórtico o emplear elementos de refuerzo para que una estancia interior tuviera más tamaño. Era, por ejemplo, lo que sucedía en el llamado megalón, de los antiguos palacios y las ciudades de la cultura micénica, pues para que ese espacio fuera más grande y no tener que temer que la cubierta se viniera abajo o cubriese espacio, pues pensaron, bueno, pues vamos a poner elementos de soporte para soportar la estructura. Bueno, pues ¿qué era lo que se utilizaba? Pues había que utilizar un poste puesto verticalmente. Pero claro, también se piensa que, claro, mejor no ponerlo en contacto directamente con el suelo, ni tampoco ponerlo en contacto directamente con aquello que se tiene que sujetar. Así que, claro, en la parte inferior tenía que haber un pie, que podría ser también de madera, de piedra, y en la parte superior una pieza de madera, a modo de zapata, como hemos visto antes con los canes de los artesonados de madera. Pues bien, ese sistema va a estar presente en las columnas, porque nos vamos a encontrar
con los fustes, los capiteles y las basas. Bueno, la basa es la pieza, el elemento que va a estar en la parte inferior y que va a estar en contacto con el suelo, con la base del edificio. El fuste es el elemento intermedio de la columna. Es una pieza con una forma cilíndrica. Puede ser de una única pieza o puede estar dividido con los correspondientes sillares. Podéis reconocer aquí. Bueno, en este caso, pues estas columnas no tienen base. Sería, digamos, la gran excepción en la historia del arte. Las columnas de orden dórico. Y luego en la parte superior estaría el capitel. El capitel sería la pieza en la parte superior que estaría en contacto con aquello que se quiere sostener. En este caso sería toda esta estructura arquitravada que forma el entablamento de ese edificio que es el templo del Partenón en la Acrópolis de Atenas. Joder, César, ahora, en la diapositiva anterior del pilar, hay dos elementos que son simplemente adornos, sin más. Vale. La parte de abajo sería una base, no sería una base. Bueno, esto Es un adorno, más que una base sería en cierto modo como una suerte para que tuvieran de todos modos una suerte de pie, pues sería en cierto modo pues, una especie de podio. y la parte superior sería esa de ahí. Pues en cierto modo un capitel, porque los pilares también pueden tener capiteles. Esa es la ¿Os que digo? ¿También pueden tener capiteles? Sí. Y además os doy unos ejemplos muy concretos. Estaría el caso de los edificios del antiguo Egipto. Esos edificios, como por ejemplo sus antiguos templos, tienen pilares con sus correspondientes capiteles, que pueden tener pues, forma de loto, pueden tener forma de hojas de palmera, incluso tienen algunos forma más o menos antropomorfa, que son los capiteles atóricos que recrean el rostro de la diosa Hathor. Pero son pilares, no son columnas. Pero si tienen los tres elementos, si tienen el fuste, No tienen el tienen capitel, más. No tienen más. pero lo que dice Fernando te confunde, la parte de abajo parece una base. Porque les sirve como equivalente de base. Estos serían unas piezas semejantes a los podios. Y al fin y al cabo, como son, no son de sección cuadrada. Claro, o sea, las columnas siempre son circulares, o sea, circulares y tres elementos. Si fueran circulares, entonces sí que estaríamos ante unas columnas con un capitel prismático, con algo que sirve de más o menos de base, que en cierto modo no dejaría ser una especie de podio, que serían columnas. Pero no son columnas, son pilares. En Fuente Dorada hay varios pilares que da al error de que pueden tener base, capitel, o sea que claro, no tiene fuste porque no es cilíndrico, pero como Tiene tiene, todas las bases. Ya. pero Propiamente no son. En este caso, pues no son columnas. Bueno, los tipos de columnas más conocidos son las del arte clásico. Aquí tenéis tres tipos que son las del orden dórico. El único tipo de columna que no tiene base. Luego además el fuste está esquiado
sección veríamos que es poligonal, no es cilíndrico. En cambio, pues las columnas de orden dórico y corintio, pues sí que tienen basa y luego además el fuste está acanalado. Tiene esa forma circular, pero tiene esas incisiones cóncavas que hacen que, evidentemente, los fuses no sean lisos y, por tanto, monótonos. Dentro del arte clásico, pues hay otros dos tipos de órdenes que emplearon los romanos. Por un lado, el orden toscano, semejante al dórico, aunque eso sí, esas columnas sí que tienen basa y el fuste es liso. Y luego las columnas de orden compuesto, que tienen un capitel que combina la forma del capitel jónico con sus volutas y la forma del capitel corintio con sus hojas de acá. Bueno, para hacernos de todos modos pues una idea de esos tres órdenes de la antigüedad clásica, y ya más concretamente en Grecia, pues veremos cómo son estos. Bueno, ya para ir terminando por hoy, pues vamos a empezar con la... Bueno. En primer lugar, en la escultura vamos a ver los materiales que se emplean para realizar este tipo de obras. En primer lugar, el barro. Naturalmente que las primeras esculturas en barro pues fueron realizadas, al igual que los primeros objetos en barro, pues dejando que se secaran al sol. Pero claro, ya os podéis imaginar que estas figuras se podían resquebrajar y además pues no eran muy sólidas. Con la aparición de la cerámica, entonces sí que se podían hacer pequeñas esculturas y con el paso del tiempo, al igual que con la cerámica, los artistas de la antigüedad se dieron cuenta que podían colorear esas piezas. Claro, eso dio origen, por tanto, a la escultura de terracota. El barro tiene inconvenientes muy importantes a la hora de trabajar con este material. En primer lugar, pues hay que disponer de hornos para que podamos disponer, por tanto, de una obra de este tipo. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta de que, aunque el barro cocido sea más sólido que el que se seca al sol, pues evidentemente no deja de ser un material frágil. Por lo que, generalmente, la escultura de terracota va a tener un tamaño
más bien reducido en comparación con el tamaño de obras realizadas en otros materiales. Pero eso sí, a la hora de trabajar con el barro va a tener ventajas con respecto a otros materiales. Hay una cuestión muy simple. Y es que, claro, ¿qué es lo que pasa con la madera o con la piedra? Pues que se extrae el material. Con el barro se puede extraer, pero también se puede añadir y se pueden modelar incluso con las propias manos. Eso no sucede con ningún otro material. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de esculturas de terracota que curiosamente es una gran excepción en relación a cómo generalmente son esas esculturas, porque se trata de obras realizadas a tamaño natural. Son parte de los guerreros de Xi'an, que reproducen pues literalmente un ejército en el enterramiento del primer emperador de China. Además se trata de retratos individualizados. Algunos además pues, tienen incluso pues, algún tipo de distintivo, portaban armas, también están presentes carros, pero recordad que también creaciones de caballos, etc. Incluso pues, en varios de ellos se conserva la policromía con la que se habían realizado dichas esculturas. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque quería comentar una cosa.